Siempre fue como una sombra en los pasillos del colegio, hasta que un día el director vio algo que lo cambió todo. No te pierdas esta historia de valentía y esperanza. Dale like y suscríbete para más relatos inspiradores. Era una mañana fresca en Madrid, y el sol, aunque aún bajo, se filtraba por los ventanales largos del Instituto Cervantes, llenando los pasillos con un brillo ámbar que hacía relucir los suelos recién encerados. El eco de pasos, voces y risas se mezclaba en un murmullo constante, casi reconfortante, para el director del centro, Alejandro Ruiz. Caminaba lentamente por el pasillo principal, saludando con leves inclinaciones de cabeza a profesores y alumnos que se cruzaban en su camino. Vestía su habitual traje gris oscuro y llevaba bajo el brazo una carpeta llena de documentos administrativos. Su rostro, aunque serio, tenía siempre una suavidad en la mirada que hacía que hasta los estudiantes más rebeldes le tuvieran un profundo respeto. Alejandro conocía cada rincón de esa escuela como la palma de su mano. Conocía las pequeñas grietas en las baldosas, los armarios que chirriaban, los lugares donde la pintura empezaba a desconcharse. Y conocía, por supuesto, a casi todos los que trabajaban allí. Sin embargo, había alguien que, aunque estaba presente cada día, parecía invisible. Lucía Gómez, la encargada de limpieza. Lucía era una mujer de complexión menuda, cabello oscuro recogido en un moño siempre apretado, rostro de facciones suaves y unos ojos marrones grandes que rara vez se alzaban para mirar a quien le hablaba. Llegaba antes del amanecer y se marchaba cuando casi todos ya habían dejado el edificio. Sus movimientos eran silenciosos, casi etéreos, y pasaba desapercibida, como si fuera parte misma de las paredes. Aquella mañana, Alejandro la vio agachada junto a un cubo azul, escurriendo un trapo gris oscuro que parecía haber absorbido toda la suciedad del mundo. El sonido del agua goteando en el balde se mezclaba con el zumbido lejano de los ventiladores de techo. Lucía se movía lentamente, con una parsimonia que llamó la atención de Alejandro. Él, acostumbrado a verla siempre diligente y rápida, sintió un pequeño pinchazo de inquietud en el pecho. Estuvo a punto de seguir su camino sin detenerse, como hacía siempre, pero algo lo hizo parar. En el instante en que Lucía levantó una mano para apartarse un mechón rebelde de la frente, el puño de su uniforme azul celeste se deslizó apenas unos centímetros hacia abajo, lo suficiente para dejar al descubierto su antebrazo derecho. Y allí, sobre la piel clara, había un moretón oscuro, violáceo, de contornos irregulares, que parecía doloroso incluso a la vista. Alejandro se quedó inmóvil. Sintió como si el ruido del pasillo desapareciera de pronto, ahogado por el latido sordo de su corazón. Intentó convencerse de que sería un accidente doméstico, un golpe accidental con un mueble, o quizá una caída. Pero el color del hematoma, su forma, su frescura, le decían lo contrario. Había algo profundamente violento en esa mancha morada que parecía gritar un secreto a voces. Lucía bajó rápidamente la manga, casi como si hubiera sentido su mirada, y siguió fregando el suelo con más fuerza de la necesaria. Alejandro, aún impactado, se obligó a recobrar la compostura y caminó unos pasos más, fingiendo que nada había visto. Pero durante el resto de la mañana, cada vez que firmaba un documento o hablaba con un profesor, la imagen del moretón seguía flotando en su mente como una nube negra. Al día siguiente, Alejandro llegó incluso más temprano. Su curiosidad y su preocupación no lo habían dejado dormir bien. Caminó directo hacia el ala donde solía encontrar a Lucía. Y allí estaba ella de nuevo, fregando el suelo cerca de las escaleras. Esta vez la luz del amanecer incidía sobre su rostro, revelando unas sombras verdosas en el cuello, casi imperceptibles, pero que Alejandro no pudo dejar de notar. Su corazón dio un vuelco. No era un único golpe. Ahora estaba seguro de que había más marcas, más signos de violencia, y lo que más le dolía era la expresión de Lucía. Seguía trabajando en silencio, con el mismo gesto resignado y esa costumbre suya de evitar el contacto visual. Alejandro comenzó a observarla más atentamente durante el día. Cada vez que Lucía se cruzaba con algún profesor, apenas inclinaba la cabeza y pasaba de largo. Nadie parecía prestarle demasiada atención. Ni siquiera en la sala de profesores se hablaba mucho de ella. Era como si fuera un fantasma que se deslizaba entre ellos, invisible. Movido por una mezcla de preocupación y coraje, Alejandro decidió actuar. Esa misma tarde, cuando el colegio quedó casi vacío, subió a la sala de cámaras de seguridad. Saludó al vigilante, Javier Torres, con su tono cordial de siempre. «¿Me puedes dejar revisar algunas grabaciones, Javier?».
Necesito confirmar unos horarios, dijo, intentando sonar casual. Javier, acostumbrado a que el director se encargara personalmente de 1000 detalles, no puso reparos y le cedió la silla frente al monitor. Alejandro, con el corazón martillándole en las sienes, buscó las grabaciones de los últimos días. Observó a Lucía entrando cada mañana antes del alba y saliendo siempre de noche. Nunca estaba acompañada. Nunca parecía esperar a nadie. Bajó entonces a hablar con los guardias de seguridad. Les preguntó si sabían dónde vivía Lucía o si había notado algo extraño. Nadie sabía nada. Parecía increíble que alguien que llevaba años trabajando allí fuera tan desconocida para todos. Era como si la vida de Lucía terminara y empezara en los muros del instituto. Aquella noche, Alejandro volvió a su casa, pero apenas probó bocado en la cena. Su esposa, Elena, le preguntó si todo iba bien en el colegio. Él respondió con evasivas, incapaz de soltar en palabras lo que había visto. Mientras se preparaba para dormir, las imágenes del moretón y de los ojos bajos de Lucía no dejaban de aparecer en su mente. Se metió en la cama, miró el techo durante horas y finalmente, antes de cerrar los ojos, pensó: si no hago nada, seré cómplice de quien la está destruyendo poco a poco. Y así, con esa certeza, se durmió, decidido a no permitir que Lucía siguiera siendo invisible para todos. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Alejandro Ruiz. Cada mañana, apenas entraba en el Instituto Cervantes, sus ojos buscaban instintivamente a Lucía Gómez. La encontraba siempre en algún pasillo, sola, inclinada sobre el cubo de agua, sus movimientos mecánicos, casi hipnóticos. Cada vez que la veía, la sensación de urgencia en su pecho crecía como un nudo imposible de desatar. Intentó hablarle suavemente, preguntarle cómo estaba. Pero Lucía, aunque respondía con un leve movimiento de cabeza, evitaba mirarle a los ojos. Su voz, si acaso salía, era apenas un susurro. Parecía una persona encerrada dentro de sí misma, como si llevara una coraza invisible que no permitía que nadie se acercara demasiado. Esa barrera se hizo aún más evidente un jueves por la tarde. Alejandro se quedó hasta tarde firmando informes en su despacho. Cerca de las 8, cuando la mayoría del personal ya se había marchado, salió al pasillo y la encontró otra vez fregando. Esta vez, al inclinarse, su cuello dejó ver una mancha amarillenta, resabio de un moretón antiguo, que empezaba a difuminarse hacia tonos verdosos. Alejandro sintió una rabia profunda que lo sacudió por dentro. No podía soportar ver más señales de violencia sin hacer nada. Sabía que tenía que actuar. A la mañana siguiente, después de repasar mentalmente todos los riesgos y las posibles consecuencias, Alejandro tomó una decisión. Fingiendo naturalidad, esperó a que Lucía saliera de la escuela. Desde la ventana de su despacho, la vio caminar hacia el aparcamiento trasero, donde su Seat Ibiza rojo, un coche pequeño y viejo, la aguardaba bajo la sombra de unos cipreses. Alejandro bajó discretamente. Se subió a su propio coche, un sedán gris, discreto, que no llamaba la atención, y esperó unos minutos antes de arrancar. Se sentía como un espía, o como un intruso, y una parte de él se odiaba por ello. Pero otra parte, más poderosa, le decía que debía saber la verdad. El tráfico madrileño a esa hora empezaba a disminuir. Lucía conducía despacio, siempre en el carril derecho, con las manos firmemente aferradas al volante. Alejandro la siguió manteniendo una distancia prudente. Las calles conocidas del centro pronto dieron paso a avenidas más grises, menos transitadas, con farolas parpadeantes y fachadas cubiertas de grafitis. Finalmente, Lucía giró hacia un barrio de la periferia donde las calles ni siquiera tenían nombre en los carteles, y los edificios, viejos y pegados entre sí, parecían sostenerse por pura costumbre. Balcones llenos de ropa tendida, fachadas desconchadas, perros vagando sueltos. Alejandro tragó saliva. El lugar respiraba una atmósfera densa, casi opresiva. Detuvo su coche a una distancia segura. Apagó las luces y se limitó a observar. El corazón le latía con tal fuerza que sentía que todo el barrio podía oírlo. Lucía aparcó frente a un bloque de pisos de 3 plantas, con la pintura descascarillada y la puerta metálica oxidada. Se bajó del coche lentamente, recogió un pequeño bolso de tela y empezó a caminar hacia la entrada. Fue entonces cuando apareció Rubén Moreno. Alto, de complexión fuerte,
con el cabello negro cortado al ras y una barba descuidada. Llevaba una chaqueta vaquera y los puños de sus manos estaban crispados. Salió del portal con pasos firmes y, sin mediar palabra, la agarró del brazo con brusquedad. Alejandro sintió un escalofrío. La vio estremecerse, pero Lucía no forcejeó. Simplemente bajó la cabeza, como si se apagara por dentro, y se dejó llevar hacia el interior del edificio. Durante unos segundos, Alejandro se quedó quieto, asido al volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su instinto gritaba que saliera del coche y la defendiera, pero otro pensamiento le heló la sangre. ¿Y si Rubén era peligroso? ¿Y si eso empeoraba todo para Lucía? La puerta del edificio se cerró de golpe, dejando un eco metálico en el callejón. El silencio volvió a reinar, interrumpido solo por ladridos lejanos y el murmullo de un televisor en alguno de los pisos. Alejandro permaneció allí casi media hora, con la mirada fija en la puerta, esperando que Lucía saliera de nuevo, pero no lo hizo. Finalmente, dio marcha atrás, maniobró y salió del barrio. Mientras conducía de vuelta a su casa, su mente era un torbellino de emociones, rabia, miedo, impotencia. Esa noche no pegó ojo. Se tumbó en la cama junto a Elena, su esposa, que dormía tranquila, sin saber que en otra parte de la ciudad una mujer vivía atrapada en una jaula invisible. Miró el techo, repasando una y otra vez la escena que había presenciado. El agarre violento de Rubén, la mirada apagada de Lucía, el barrio gris. Al amanecer, se levantó decidido. Fue directo al despacho, antes de que empezara el bullicio habitual. Encendió el ordenador y empezó a redactar un informe detallado sobre lo que había visto. Después, llamó a servicios sociales, pidió hablar con la asistente más experimentada y le explicó la situación. Le dieron instrucciones sobre cómo proceder y qué documentos necesitaban. No satisfecho con eso, Alejandro hizo otra llamada. Marcó el número de Carmen Suárez, abogada especializada en violencia de género, a quien conocía de antiguos casos relacionados con familias de alumnos. Cuando Carmen escuchó su relato, su voz adquirió un tono grave. Alejandro, eso no puede quedar así. Voy a ocuparme personalmente, pero necesito pruebas, documentos. Y sobre todo, necesito proteger a Lucía antes de que él sospeche algo. Alejandro asintió, aunque ella no pudiera verlo. Su decisión estaba tomada. No iba a permitir que Lucía siguiera siendo invisible. Apagó el teléfono y se quedó mirando por la ventana de su despacho. Afuera, el sol empezaba a brillar sobre los muros del instituto. El día prometía ser como cualquier otro, pero para Alejandro, nada volvería a ser igual. Pasaron apenas unos días desde aquella mañana en que Alejandro Ruiz había decidido mover todos los hilos posibles para ayudar a Lucía Gómez. Aunque el instituto bullía con su rutina habitual, alumnos corriendo por los pasillos, profesores cargados de papeles, el aroma a café flotando en el aire, para Alejandro cada minuto parecía cargado de tensión. En su interior contaba las horas para saber si sus acciones tendrían efecto o si, por el contrario, acabaría poniendo a Lucía en un riesgo aún mayor. Fue un martes cuando recibió la llamada de Carmen Suárez, la abogada. Era temprano, apenas las 7:30 de la mañana, y Alejandro estaba solo en su despacho. El timbre del teléfono retumbó en el silencio como un disparo. «Alejandro», dijo Carmen, con su voz firme pero cargada de urgencia. «Tenemos autorización judicial. Vamos a entrar hoy mismo en el domicilio. La policía y los servicios sociales están de camino». Alejandro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Lucía está allí ahora?», preguntó, conteniendo la respiración. «Sí, y no podemos esperar más. Hay indicios de que Rubén podría planear trasladarla fuera de Madrid. Tenemos que actuar». Alejandro colgó con el corazón martillándole en el pecho. Pasó el resto de la mañana sin poder concentrarse en nada. Cada golpe de puerta, cada teléfono que sonaba, le hacía dar un respingo. Miraba su reloj una y otra vez. Finalmente, cerca del mediodía, Carmen volvió a llamarle. Esta vez, su tono era diferente, más firme, aunque cargado de emociones. «Alejandro, está hecho.
La policía ha detenido a Rubén. Lucía está a salvo. Alejandro se dejó caer en la silla, soltando un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante días. ¿Está bien?, preguntó con voz temblorosa. Está muy asustada, pero está viva, y eso ya es mucho. Tiene múltiples hematomas. También hemos encontrado documentación que demuestra que Rubén la tenía bajo control económico y psicológico desde hace años. No solo la golpeaba, tenía acceso a todas sus cuentas, su nómina, sus documentos. Literalmente, Lucía no podía tomar una sola decisión sin su permiso. Alejandro sintió náuseas. Apretó los puños sobre la mesa de su despacho, deseando que Rubén pagara por cada lágrima y cada golpe. Mientras hablaban, Carmen le explicó que Lucía había sido trasladada a un centro de acogida temporal, donde estaría protegida mientras iniciaban el proceso judicial. Alejandro insistió en cubrir él mismo los gastos de la abogada, sin que Lucía tuviera que preocuparse por nada. Ella necesita sentir que no está sola, dijo Carmen. Eso será clave para que pueda empezar de nuevo. Ese mismo día, la noticia empezó a circular por los pasillos del Instituto Cervantes. Primero fueron rumores. Alguien había visto coches policiales en el barrio donde vivía Lucía. Otro dijo que la policía había sacado a un hombre esposado. Para cuando llegó la tarde, ya casi todos sabían que Rubén había sido arrestado y que Lucía había sido víctima de violencia doméstica durante años. El profesorado quedó conmocionado. Nadie podía creer que aquella mujer discreta, siempre callada, que apenas levantaba la vista del suelo, hubiese estado viviendo un auténtico infierno. La mayoría se sintió culpable por no haber visto nada, por no haber hecho preguntas. La orientadora escolar, Laura Benítez, organizó una reunión de urgencia con todo el claustro. Allí, con voz entrecortada, Alejandro contó lo que había descubierto y cómo había actuado. No dio detalles morbosos, pero dejó claro que Lucía había sido víctima de maltrato durante muchos años. Cuando terminó de hablar, en la sala reinó un silencio absoluto. Algunos profesores tenían lágrimas en los ojos. Otros, como el profesor de historia Manuel Gutiérrez, apretaban los labios con rabia. «No podemos permitir que esto pase desapercibido», dijo Manuel. «Lucía forma parte de esta comunidad. Tenemos que ayudarla». En los días siguientes, la comunidad educativa se volcó. Se organizó una colecta solidaria. Profesores, personal administrativo, padres de alumnos e incluso algunos estudiantes mayores comenzaron a donar dinero para cubrir los gastos de Lucía. Alojamiento, alimentación, ropa, atención psicológica. Alejandro, por su parte, se dedicó a gestionar cada detalle. Llamó a contactos en el ayuntamiento para conseguirle un piso temporal en un lugar seguro, lejos de Rubén. También habló con la Consejería de Educación para solicitar un traslado de puesto para Lucía. No quería que volviera a la limpieza, donde todo le recordaría su pasado. Quería ofrecerle algo nuevo, algo que le devolviera dignidad. Pocos días después pudo visitar a Lucía en el centro de acogida. Carmen le había avisado que ella estaba dispuesta a verle. Cuando entró en la sala pequeña y austera, Lucía estaba sentada en una silla de metal, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Levantó la mirada lentamente al verlo. Sus ojos, aunque enrojecidos y cansados, tenían un brillo diferente, como si por primera vez hubiera una pequeña chispa de esperanza. Alejandro se acercó despacio, sin invadir su espacio. «Lucía, quería verte, saber cómo estás». Ella tragó saliva, y por un instante pareció a punto de romperse. Pero en lugar de eso, suspiró y murmuró: «Gracias por no mirar a otro lado». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se inclinó un poco hacia ella. «No tienes que agradecerme nada. Hice lo que cualquiera debería hacer. Tú no estás sola, Lucía, y nunca volverás a estarlo». Lucía bajó la vista, pero esta vez una lágrima cayó sobre sus manos, sin el gesto avergonzado de siempre. Era una lágrima diferente, no de miedo, sino de alivio. Una semana después, en el Instituto Cervantes, Alejandro convocó una reunión extraordinaria. Con voz firme, anunció que Lucía volvería a la escuela, pero no como limpiadora. Había conseguido para ella un puesto en el departamento administrativo, donde podría trabajar sentada,
sin esfuerzo físico excesivo, y comenzar una nueva etapa en su vida. No quiero que Lucía sea recordada solo como víctima, dijo Alejandro ante todos. Quiero que la recordemos como alguien que encontró la fuerza de empezar de nuevo. Aquellas palabras provocaron un aplauso que, poco a poco, fue creciendo hasta llenar la sala. Fue un aplauso lleno de respeto, de cariño y de vergüenza por no haber visto antes lo que ocurría. Alejandro, mientras miraba los rostros de sus compañeros, sintió algo profundo y sereno. No había buscado aplausos ni reconocimientos. Solo había hecho lo que su conciencia le dictó, y en ese acto había cambiado una vida para siempre. A veces, solo se necesita una persona para salvar una vida. Gracias por ver el video. Dale like, compártelo y suscríbete para no perderte más historias como esta.